tenemos aquí al doctor García. Jorge García. Jorge García es fundador y director ejecutivo de la Fundación Retorno Vital, enfocada en la defensa del derecho a la salud y el apoyo y orientación a pacientes con enfermedades crónicas frente al sistema de salud. Es paciente trasplantado y miembro del Consejo Latinoamericano y del Caribe de organizaciones de pacientes trasplantados en situación de trasplante. Listo, Jorge. Muchas gracias. Nuevamente agradecerles mucho por este espacio. Jorge García es un profesional de la salud, soy odontólogo de profesión, seguiré siendo odontólogo a pesar de mis comorbilidades asociadas a la diabetes mellitus tipo 1, de la que hemos hablado durante toda la mañana de hoy, una de las principales precursoras con la hipertensión arterial y algo que de pronto no se habló de la hiperdislipidemia. Eso puede sonar rarísimo, pero es el aumento de todos los componentes grasos, sobre todo los malévolos como la LDL, que es esa grasa de la que dicen los abuelitos que hijito, eso lo mata, ¿sí? Y es esa grasa saturada que se pega a los vasos y como lo decía muy bien el doctor, efectivamente esa es una de las principales precursoras para que se dañen esos pequeños vasos del riñón. Y esto lo cuento básicamente es porque es mi etiología, porque soy hoy paciente renal, trasplantado, además de que pues, tengo la diabetes mellitus tipo 1, que es otro precursor, y eso va pues deteriorando la calidad de los órganos pequeños o los órganos blancos, como en el caso de la visión, y esa es otra de las condiciones que tengo. Tengo retinopatía diabética con varias situaciones. Voy a contar mi historia clínica aquí, me voy a delante de ustedes porque esa es la base esencial de por qué es importante trabajar este tema. Y es que tengo retinopatía diabética, perdí mi visión del ojo derecho en su totalidad y el ojo izquierdo tiene solamente el 40% de la visión. O sea, tengo baja visión y esa baja visión, ustedes me ven con un bastón, es precisamente otra de las precursoras de esos agentes como es la diabetes mellitus, la hiperdislipidemia, y que es algo que ha venido moviendo el trabajo que he venido desarrollando desde hace ya 23 años con la Fundación Retorno Vital. Y la invitación que me hicieron muy amablemente es precisamente contar qué estamos haciendo desde la sociedad civil organizada para mitigar un poco el impacto de la desatención o de educación en todos los términos relacionados con la enfermedad renal crónica. Hace un rato que teníamos al doctor González aquí, nos hablaba de la falta de conciencia respecto a los factores de riesgo que están relacionados con la enfermedad renal crónica. Y efectivamente, a través de la Fundación Retorno Vital, hemos creado una serie de estrategias donde nos hemos involucrado en la construcción de la política pública, nos hemos enfocado con los medios de comunicación, trabajamos muy de la mano con las secretarías de salud, principalmente las de Bogotá, que es nuestra capital y es donde tenemos mayor acceso, pero también trabajamos con otras secretarías como la Secretaría del Valle, como la Secretaría de Cali, donde pues hay mucho interés precisamente de abordar desde la perspectiva del paciente la enfermedad renal crónica, cómo advertirle a la población que está en alto riesgo y a la población en general lo que no debería haber yo, o sea, lo que yo dejé de hacer para evitar llegar a ese estadio tan avanzado. Y es un poco esa terapia espejo de que la gente se refleje en eso que yo no quise hacer. Y precisamente una de las cosas que nosotros nos hemos involucrado mucho es en que en la construcción de la política pública, principalmente en enfermedad renal crónica, sea tenida en cuenta como una de las grandes, sea tenida en cuenta dentro de la construcción de la política pública, como lo decía el doctor González, y que hace falta porque a nivel mundial está establecido. El tema es que ahora lo tiene que adoptar cada uno de los ministerios de salud de cada uno de los países de la región. Y eso es lo que nos hace falta para llenar como el rompecabezas. Entonces estamos en esa tarea de advertirle al gobierno de hacer acciones y hacer de pronto intervenciones que garanticen
que esos indicadores que nos mostró la cuenta de alto costo en realidad empiecen a disminuir de manera significativa. Yo aquí me quiero referir, básicamente es que hoy lo que están viendo los pacientes es que efectivamente tenemos tratamientos dialíticos de calidad, acceso a tratamientos dialíticos que otros países no lo tienen y que si lo tienen que recibir, muchos de ellos tienen que comprometer su recurso para que puedan ser atendidos. En Colombia, gracias a Dios, y por ahora, y esperamos que nunca, tengamos que vender nuestra casa, vender el carro, los bienes que tenemos y que hemos adquirido en el tiempo para garantizar un derecho que es el derecho fundamental a la salud. Entonces, basado en esos criterios, la Fundación se ha enfocado en 3 aspectos principales. El primero es la orientación personalizada de cada uno de los pacientes y los cuidadores dentro del sistema de salud, a través de las herramientas que ahora les voy a presentar, y lo otro es la construcción de datos a partir de la data de la vida real. Es necesario también educar a los líderes y asesoría y apoyo a esos líderes que están en las regiones que tal vez no tienen, digamos, la capacidad técnica, científica y que tal vez no pueden llegar a los tomadores de decisión, y nosotros podemos ser ese puente que va a ayudar a conectar con esa población de altísimo riesgo como la que estamos hablando el día de hoy, esa población de la zona donde estamos hablando hoy, de la Mojana Sucreña. Para nosotros es muy importante que ustedes nos pudieran ayudar a hacer ese puente con la comunidad y lograr poder tener ese contacto en las necesidades que ellos tengan. Por eso hablamos de la data de la vida real, y eso lo hemos construido a partir de conocer muy bien el sistema de salud, y nos hemos enfocado en meternos en el problema, pero no solamente ahondar en el problema, sino también hacer parte de la solución. Y desde hace ya 20 años hemos venido construyendo estrategias que nos permitan hacer esa buena incidencia y que sea tenida en cuenta la voz de los pacientes. Entonces, esto es un poco de lo que hacemos, básicamente, y nos vamos a enfocar en una herramienta que se llama la plataforma SWAP, que significa Somos un apoyo al paciente, en el que tenemos un repositorio de información a partir de lo que nos dicen los pacientes cada vez que se contactan con nosotros. Para poder llegar a tener este nivel de madurez de las organizaciones de pacientes, hemos tenido que andar en un territorio muy difícil. Primero, el que reconozcan a las organizaciones de pacientes como unos actores válidos y que les interesa la construcción de la política pública. Pasamos de ser esos agentes quejetas, que nada nos sirve, nada nos gusta, a ser propositivos y también a ser parte de la solución del problema. Entonces, eso es lo que ha logrado que nuestras organizaciones hayan llegado a un nivel de gerenciamiento de empresas sociales. Eso para muchos puede sonar como raro, pero lo que buscamos nuestras organizaciones es precisamente ser empresas sociales que ayudan a las comunidades. Y a algunos les puede sonar raro porque nos cuestionan que es que como somos organizaciones sin ánimo de lucro, todo lo tenemos que dar gratis. Y entonces, es que busquemos a las organizaciones porque es que las organizaciones nos ayudan con todos los pacientes y los ahogamos y nadie les da recursos económicos ni técnicos, pero sí los estamos utilizando. Y en Colombia, por ejemplo, a diferencia de otros países, donde el gobierno sí provee recursos a estas organizaciones para que puedan hacer trabajos tan bonitos como el que les voy a presentar. Entonces, simplemente eso es un tema que debemos tener muy presente. Este personaje que ustedes ven ahí está inspirado en alguien que les está hablando, se llama Goguito. Este Goguito es un personaje con el que podemos hacer pedagogía. Goguito. A mí en la universidad me decían Gogi, entonces se quedó Goguito y con esto hacemos pedagogía a toda la población, tanto de niños, grandes, jóvenes, sobre muchos temas relacionados de cómo navegar dentro del sistema de salud y también hacer prevención de la enfermedad. Entonces nosotros hoy estamos hablando de los factores de riesgo cardiovascular como el LDL, ¿sí? Que es el valor que hoy muchos piensan que solamente les da a los gorditos, y el LDL es un agente precursor de esos problemas cardiovasculares y que está pegado a nuestras paredes y no solamente está con los gorditos.
los flaquitos también les da. Entonces, obviamente, hay que empezar a desmitificar que los problemas cardiovasculares solamente les competen a las personas obesas. Entonces, todo eso lo hacemos bajo el criterio de entender cómo funciona el sistema. Nos hemos metido de cabeza con cada uno de los actores del sistema de salud, con el médico, como estábamos hablando con el doctor González, con el asegurador, con los prestadores, con las IPS, con los gestores farmacéuticos, para lograr entender cómo funciona el sistema de salud y a su vez volver a toda esa población a la que impactamos pacientes empoderados. Esa palabra empoderamiento yo sé que a todos nos suena como a lo mismo de lo mismo, pero bajo el criterio de lo que yo manejo en una sociedad científica de la que hago parte, yo hago parte de ISPOR Capítulo Colombia. ISPOR se encarga de empezar a recolectar información para mostrar los resultados en salud. Lo que se vio esta mañana de qué tanto impacto puede generar un tratamiento a un paciente, de lo que hablaba el doctor de la cuenta de alto costo, los famosos PROMS y PREMS. Los PROMS simplemente es lo que dice el paciente o el cuidador de un paciente respecto a una intervención de un medicamento o un tratamiento al que se le está aplicando. Entonces, ese paciente puede decir, mire, desde que tengo este tratamiento, mire, ya puedo comer más, ya puedo ir a trabajar, me siento más contento, me siento más autónomo. Y los famosos PREMS son todos esos resultados que se ven a la hora de hacer una intervención de un paciente en una atención médica. Entonces, la llegada al hospital, la llegada a la IPS, allí hay unos elementos de claves para mejorar la prestación del servicio de salud y de pronto impactar un poco en lo que tiene que ser un concepto que yo creo que ustedes escuchan muy frecuentemente, la humanización del sistema. Es que el doctor ni siquiera me mira a los ojos porque está metido en ese computador. Pero escuchando al doctor esta mañana, entendía, él tiene que empezar a buscar los diagnósticos, cuál es el que mejor se ajusta, evolucionar la historia clínica, y entonces estamos educando al paciente para que entienda que a veces no es porque ellos no quieran, sino porque el proceso administrativo no se lo permite. Entonces, creamos una iniciativa que se llama el primer call center de pacientes para pacientes. Es una iniciativa única en Latinoamérica y a nivel mundial, en la que nosotros podemos conectar a cualquier paciente de cualquier parte del territorio. El único elemento que necesitamos tener a la mano es esto. Y todos los colombianos, no importa si son menores de edad, si son mayores de edad, hoy todo el mundo tiene esto. Y es el celular y es la clave de poder conectar a ese usuario con el sistema de salud. Entonces, cuando a mí me llama un paciente y me advierte que no le están prestando el servicio, que no le garantizan la cita, que resultó que la EPS va a cambiar de prestador de servicios de diálisis y entonces lo van a sacar de ahí y lo van a pasar a otro, entonces nosotros le advertimos qué tiene que hacer para evitar ese reproceso del que se hablaba esta mañana, de tener que volverse a tomar los laboratorios, de que hay una historia clínica que no se transfiere con el paciente cuando lo cambian de prestador. Entonces el médico que lo ve por primera vez tiene que empezar de hacer una historia clínica. Si el paciente lleva su historia clínica de donde lo venían atendiendo, va a facilitar mucho más el entender al nuevo médico cómo debe, qué es lo que viene tomando, cuál es el tratamiento, y eso permite mitigar un poco el impacto de los reprocesos. ¿Qué pasa cuando una EPS se liquidaba o cuando se liquidan? Generalmente los pacientes pasan, pero resulta que la historia clínica no pasa. Y escuchar esta mañana que estaban impactando mucho en la historia clínica única, unificada, electrónica unificada, eso sería, ese día que pase, yo voy a llorar. Porque hoy todavía ustedes lo ven, los pacientes cargando un efecto, los que estuvimos en el Seguro Social, cargábamos una carpeta así de gigante, donde teníamos todas las órdenes médicas, todos los laboratorios clínicos, todas las historias clínicas bajo el brazo. Porque siempre era un proceso de, muéstreme la última historia clínica, muéstreme la última fórmula médica, muéstreme la autorización. Todo eso no ha cambiado mucho, a pesar de que hoy hay sistemas integrados en la integración vertical, donde si yo voy a una IPS que está afiliada con mi asegurador, pues yo no tengo que hacer ese proceso. Entonces, de una u otra manera, nosotros nos integramos con estos aseguradores y prestadores, y mi equipo, que son pacientes expertos, al final les voy a presentar quiénes son ellos, se encargan de escuchar al usuario, de escuchar al cuidador, pero además de escuchar al cuidador,
entender muy bien la casuística de ese caso en particular y emitir, a través del cuarto paso, emitir la información de manera segura. Eso es muy importante que lo recalquemos. Esto no es un Excel básico, esto es un Excel, un CRM que tiene toda la tecnología para salvaguardar la información, porque los pacientes nos transfieren historias clínicas, exámenes clínicos, y así como hay pacientes que ni siquiera la familia se ha enterado de que tiene un diagnóstico, porque eso es muy privado, también hasta dentro del entorno familiar, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con eso. ¿Qué hacemos con esa información? La transmitimos a la aseguradora, al prestador, al organismo de control. Trabajamos muy de la mano con la Superintendencia Nacional de Salud, con la Defensoría del Pueblo, que está la doctora Claudia Vaca, reportando toda esa información en tiempo real. De lunes a sábado, en jornada continua, mi equipo está conectado con el paciente permanentemente. Nos está advirtiendo qué está pasando con ellos. Un paciente diabético sin insulina, fácilmente, ¿a dónde va a llegar? A una pérdida de función renal. Un paciente que no recibía antihipertensivos, ¿a dónde va a llegar? Rápidamente a una insuficiencia renal. Entonces, todo eso es un conglomerado de información que nosotros la capacitamos, y dentro de la gestión que hacemos nosotros del riesgo, nosotros empezamos a reportarle al asegurador: venga, hay una población de alto riesgo aquí en esta zona. Vamos a poner el ejemplo de lo que estamos hablando hoy, de La Mojana, donde hay dificultades con el acceso a la diálisis. ¿Qué van a hacer ustedes? Inmediatamente ellos llaman a la corte, hacen la intervención y al final se convierte en un caso de éxito. Entonces, simplemente no somos una red de apoyo, no solamente somos un call center, somos una red de apoyo. Mi equipo está supremamente comprometido con todo esto. Esto es un poco de lo que hace nuestra CRM, ¿sí? Tenemos indicadores de tiempo donde podemos saber el paciente desde cuándo fue formulado, desde cuándo está esperando la cirugía, hace cuánto está esperando que le hagan este procedimiento. Toda esa información nosotros la tenemos capturada y analizada por todos los agentes del sistema. Entonces, un poco el resumen de lo que son los casos y de diagnósticos que tenemos. Son más de 2.193 diagnósticos y subdiagnósticos que tenemos desde el año 2018 hasta la fecha. Hemos podido impactar más de 14.000 pacientes hasta el momento, y mucha de esa información ya es mediana data, tal vez, ¿sí? Esto es un poco del análisis que hacemos mes a mes, comparativos. Esto es una ilustración de lo que nosotros hacemos de comparación, de qué puede estar influyendo para que esa población que nos llega a nosotros pueda estar teniendo dificultades, si hay aumentos, si se ha mantenido y demás, y con eso podemos hacer una mejor incidencia. Esto es un poco, ya para ir cerrando, es que el trabajo que nosotros hacemos de educación, de orientación, de hacer caer en cuenta al paciente y al cuidador, de tener un sistema que sea sostenible, no abusable, es necesario tenerlo muy bien cuidado. ¿Por qué es tan importante para nosotros hablar de la sostenibilidad del sistema? Porque cuando nosotros exageramos, y eso pasa mucho con el agua, cuando sabemos que aquí tenemos agua por montones, entonces la desperdiciamos. Lo mismo pasa con el sistema de salud. Cuando uno ve que le entregan medicamentos, pide la cita y se la dan para dentro de un mes, empezamos a ver que empezamos a entrar en un conflicto político y demás, donde empezamos a restringir la atención, empezamos a valorar lo que teníamos. Y esa es la conciencia que nosotros tenemos que hacer para generar el impacto positivo para la sostenibilidad del sistema. Un poco también hacemos incidencia en política pública, hablamos a los congresistas, hablamos en espacios internacionales, que celebramos mucho que aquí, por ejemplo, estén el doctor de México. Allá tenemos una organización que se llama la Fundación ALE, no sé si usted la conoce, de ALE, ¿no? Con el licenciado Castro, que falleció. Sí, y ellos trabajan mucho en el tema de enfermedad renal crónica. Precisamente lo que hablábamos cuando hablábamos en el almuerzo de esas redes de apoyo, hay que tener mucho cuidado con esas redes de apoyo, porque como hay personas que de verdad sí lo necesitan, hay otros que abusan de esas redes de apoyo. Y entonces tenemos que tener como el ojo clínico de saber a quién le vamos a dar el apoyo, a quién no, porque definitivamente hay algo que también es que los recursos son limitados. Hoy definitivamente en el sistema de salud en Colombia estamos hablando de eficiencia. Antes decíamos, los pacientes queremos de todo.
Ya hoy los pacientes estamos diciendo, ok, ya no vamos a necesitar todo, pero vamos a hablar de la eficiencia, lo que yo necesite de acuerdo a mis necesidades. Y ese diálogo y esa conclusión solamente se puede dar en el acto médico de una consulta bien elaborada, de un concepto claro de cómo está mi condición de salud, donde el médico le propone alternativas de tratamiento al paciente y ese paciente bien informado puede tomar la mejor decisión, porque así es que se puede construir la mejor evidencia. Y si yo como paciente experto, que es lo que hago yo desde ISPOR Colombia, hablar de la racionalidad del sistema, de saber cuáles son los resultados en salud, pues vamos a de verdad generar un impacto en política pública muy positivo. Esto es un poco de lo que hemos hecho, de la incidencia que hemos logrado, y este es mi equipo de trabajo, que pues ya conocieron a Nicolás. Las tres personas que siguen después de Nicolás, que es tanto Nelly, Sergio y Elizabeth, estas tres personas tienen una condición de salud. Y hago referencia especial a Sergio. Sergio es un paciente de baja estatura, es un paciente renal trasplantado, hace ya 34 años, sobreviviente de cáncer de células germinales, y es uno de nuestros principales navegadores expertos del sistema de salud. Son personas que están trabajando dentro de lo que hacemos dentro del call center de pacientes para pacientes, y son quienes están de cara al usuario orientándolos en cómo navegar de manera efectiva en el sistema. Voy a poner un ejemplo ya para ir cerrando mi intervención, y es, el paciente nos dice, mire, es que desde enero me formularon este medicamento y resulta que no me lo han entregado. Cuando nosotros logramos hacer la intervención, le entregan ese medicamento, vamos por un ejemplo, en marzo, el médico formuló por 3 meses. En 3 meses terminaba en marzo. Para la contabilidad del paciente, ¿qué hay? Le están entregando lo de qué, lo del mes de enero, y no lo del mes de marzo. Y eso es algo que la gente discute muchísimo. Y dice, no, pues que a mí me están entregando lo de enero y me falta lo de febrero y marzo. Nosotros les decimos, no, lo que no te entregaron ya no te lo van a entregar. Pero ¿cómo así? ¿Se lo van a robar? No. Lo que pasa es que lo que tú ya no te tomaste, no te lo vas a tomar en un mes. Perdón, son casos que nosotros reportamos, en las que nosotros hacemos incidencia, y cuando interactuamos con tomadores de decisión, con aseguradores mensualmente, tenemos toda esa casuística. Es muy interesante ver todas estas estadísticas, podemos hacer un mejor impacto sobre la política pública. Eso es lo que quería traerles el día de hoy. Yo sí fue el que menos me demoré. Anóteme ahí, por favor. Sí. Gracias. Pero ya había hablado en todas las otras. Pero sí, gracias. Gracias por la paciencia. No, para mí era muy importante poder estar acá, precisamente para contar un poco de la experiencia de lo que hacen las organizaciones de pacientes, el nivel de gerenciamiento en el que estamos, en el nivel en el que estamos en los diálogos, en el momento en que tenemos que hacer incidencia, vamos con datos, con evidencia. Ya no hablamos desde la percepción, sino desde la realidad, y eso es lo que ha construido Retorno Vital. Pues importantísimo, muchísimas gracias. Yo creo que esto es, digamos que nos pone a pensar en el potencial que puede tener la asociación para pacientes que están tan solos, ¿no? En La Mojana y en el resto del país. Entonces yo pienso que eso, la idea de poder hacer unos puentes, de poder llevar información, de poder servir de orientación, creo que es importantísimo, porque sí, hay que capacitar a la gente, a que conozcan sus derechos, navegar el sistema que es pues doloroso. Yo creo que es realmente muy estimulante, lo veo yo como el potencial, que no es solamente el paciente víctima o solamente el paciente que pide, es un paciente que actúa, que tiene agencia, que propone, que incide, que trabaja, que es solidario, pero que investiga. Y yo creo que eso es, pues es un gran ejemplo, ¿no? Gracias. Para no solamente los pacientes, o sea, todo el sistema de salud, la sociedad civil, o sea, en este país tan desigual, tan injusto, tan excluyente, pues ver algo así es muy edificante.
a mi modo de ver. Me gusta mucho, Juana, lo que estás mencionando. En Colombia hay dos países. A ver, si ustedes preguntan, pueden encontrar pacientes a los que les va muy bien. Mi ejemplo, conozco mucha población a la que le va muy bien en el sistema de salud, pero hay otra población que es ese otro Colombia, donde no tienen el acceso, donde efectivamente, eso es lo que tenemos que intervenir, esa población que no tiene ese acceso. Y seguramente, y la invitación es, ya involucrado en esto, me gustaría mucho intervenir en una zona tan dispersa y con tantas dificultades como es esta. Poder hablar con los líderes comunales, con los líderes que están allí, para entender un poco cuáles son sus necesidades. Y algo que me llamó muchísimo la atención con lo que decía la persona que habló de las intervenciones que están haciendo desde lo medioambiental, Sí. ¿cómo es que se El llama? Ministerio Juan Sebastián. Juan Sebastián. Él hablaba que no están teniendo en cuenta a la comunidad. Y yo creo que ese es el punto de partida. Quieren hacer muchas cosas, yo lo escuchaba, yo ya estaba mareado, yo decía, uy, van a hacer todo eso, van a hacer todo eso, van a hacer todo eso, pero no tienen en cuenta la comunidad. Y la participación ciudadana hoy, más que nunca, y esto es de todos, porque esto no es solamente nuestro, ustedes como parte de su rol, desde donde están trabajando, tienen que hacer participación, porque esa es la base esencial de la construcción de la política pública. Entonces, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Mira, aquí hay una pregunta de Lisa. ¿Sí? Bueno, primero que todo, pues muchas gracias por su gestión. Me parece importantísimo este apoyo a los pacientes. Quiero preguntarle a usted qué percibe desde antes y después de las intervenciones de la EPS, porque desde la percepción nuestra, el personal de salud, los médicos, hemos visto que después de eso, si ya nuestro sistema venía un poquito quebrantado, después de esto fue aún peor para las personas. No tienen acceso a medicamentos, ni siquiera interponiendo los recursos que tienen legalmente. Quejas a la Supersalud, igual les dan los medicamentos, con la tutela igual no les dan los medicamentos. Desde mi punto de vista personal, tengo un papá que tiene una condición crónica y hemos interpuesto todas las acciones, no hay solución, entonces pues le hemos comprado los medicamentos y tenemos la posibilidad de pagarle citas particulares, pero yo percibo que todo ha sido mucho peor después de eso. ¿Usted qué percibe desde la fundación? Totalmente, de acuerdo. Nosotros venimos haciendo una observación del sistema hace más de 20 años y es la primera vez en 20 años que definitivamente hemos visto primero, participación cerrada, y cuando hablo de participación es que nuestra función como sociedad civil organizada es hacer veeduría y control social en salud, que muchos veedores tratan de hacerlo, pero no tienen las herramientas para hacerlo. Cuando nos sentamos con la Superintendencia Nacional de Salud y advertimos de todas estas situaciones, lo peor que le puede pasar a cualquier sistema, cualquiera que sea, es el desconocer una realidad. Y la verdad es que hay una realidad que solamente perciben ellos, que es la única, y es que los recursos se los han robado. Aquí yo siempre lo he dicho, y lo he dicho en cualquier escenario político, todos aquí, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Efectivamente, hoy ni las acciones legales, yo no sé si la doctora Vaca habló esta mañana desde la Defensoría del Pueblo, ya ni la tutela, ni el desacato, ni la orden de arresto, ni la llamada al indio amazónico, nada funciona. ¿Dónde sí estamos viendo un poco de luz? En lo que hemos nosotros logrado hacer en participación con los organismos de control. Aquí hay un sesgo, y es que nos hemos metido, y esto es un mea culpa de las organizaciones de pacientes, que nos hemos involucrado en un conflicto político. Y lo peor que le puede pasar a un país es entrar dentro de una batalla política de polarización. Yo siempre tengo un lema, y es que yo puedo tener alguna inclinación política como Jorge García, pero los líderes sociales tenemos que ser totalmente apolitiqueros o apolíticos, como lo quieran llamar. Cuando yo tengo que sentarme de cara a una persona que no es de mi línea política, a mí no se me pasa por la cabeza decir, es que no sé qué es. No, porque yo estoy hablando por una comunidad. Y lo tercero es, le hemos hecho saber
las situaciones que se están dando con las EPS intervenidas. Les hemos mostrado los datos. Créanme que con los datos ellos sí empiezan a ejecutar acciones. Hoy tenemos unas líneas directas con ellos, que es lo que hace mi equipo de trabajo, para reportar la novedad de lo que está sucediendo con ese paciente. Estoy tocando la boca. Con ese paciente, y nuestra obligación es velar porque eso en realidad se cumpla. Y si no se cumple, tenemos que llegar a otras instancias. Nos hemos enfocado mucho en la superintendencia, pero resulta que también está la Procuraduría. Y en una reunión que tuvimos con la Procuradora delegada hace 10 días, ella nos decía, necesito datos, necesito información para yo poder hacer acciones. Y resulta que esa información que llega de la super, pues obviamente la super no se la va a reportar a la Procuraduría. Entonces, a mí sí me parece muy interesante que pudiéramos hacer esa articulación. Vuelvo y digo, nosotros estamos listos y dispuestos, doctora. Si usted quiere, ahí está mi teléfono, es el 313-387-80, el primero que está. Si usted quiere, me escribe y con muchísimo gusto pasamos el caso para ayudarle a ese señor. Se lo digo, no es por echarme flores, pero a nosotros nos están respondiendo, porque sabemos cómo es que funciona el sistema y sabemos a quién tenemos que, pero pues obviamente eso no debería ser el deber ser, ¿sí? Porque es que el sistema debería fluir sin necesidad de presión de ninguna clase, porque entonces no es un sistema que está ahí como, pues es un sistema que está fallando, pero entonces tenemos que hacer una interacción, y qué bueno que desde el área de la que usted viene, del CETIC, pudiéramos hacer una interrelación mucho más fuerte, porque ese paciente oncológico, al igual que el renal, es un paciente que requiere de una atención continua y oportuna, y sin dilación alguna. Y efectivamente, sí, cada vez está peor la desfinanciación del sistema, la UPC desfinanciada. Mañana tenemos una reunión con la Defensoría del Pueblo, con la Defensora del Pueblo, porque alguien tiene que también pronunciarse al respecto de los derechos humanos. Es que aquí ya hemos traspasado. ¿Cómo es posible que la gente se esté muriendo? Y lo dije en el Congreso de la República, ¿cómo es posible que la gente se esté muriendo no porque, bueno, por un tema normal de la enfermedad, sino por falta de atención? Yo siempre digo, si una persona se tiene que morir, pero con un tratamiento. Eso es lo más digno de un ser humano, y no dejarlo morir por falta de oportunidad. Muy bien, muchas gracias. A ustedes. Este teléfono va a estar caliente. Pero